lo sabía yo, sino mi papá Claro, o mi mamá. Ellos claro, eran los que tenían conocimiento de eso. claro. Entonces ellos nos enseñaban, nos mostraban cómo era y nosotros después lo hacíamos. Porque el engrudo ese que hacían era el hollín negro de la cocina, eh, el huevo de gallina y harina. Después ponía agua y se batía. ¿Ah? Entonces eso después se ponía sobre del papel, que el papel de coso, se ponía primero sobre la piel acá y después se llenaba todo el papel así de engrudo y se iba pegando y se le iba poniendo el engrudo y se iba pegando. Entonces una vez que eso quedaba derecho, se buscaban dos tablas. ¿Y cuánto tiempo había que ponerlo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo se lo tenía que dejar puesto la persona? No, eso hasta que componga Hasta que era el yeso. podía estar un Claro, mes, sí, ponele. sí, porque Hasta que a la vez de a la vez de poner eso se hacía una tablilla de madera y se ataba con Claro, alguna soga o algún... esa mezcla se termina endureciendo, Sí, ¿verdad? se endurece, Claro, se mira endurece. vos. Por eso nosotros en el campo porque viste que el chivo por lo general es travieso. Ujú. Él ve en la madera ve una endija, o va a meter la cabeza o, o va a meter la mano o a veces saltando en las maderas se queda enganchado y se quiebra. ¿Eh? Y no lo va a sacrificar porque se quebró. Entonces nosotros lo que hacíamos era arreglarle la pata así, envolverle con el engrudo ese y Claro, una tablilla de madera. claro, claro. Y te imaginas el chivo cuando lo mantenés tranquilo, porque te imaginas lo que es el chivo. Ajá. Entonces se ataba acá, al medio y acá arriba. Ujú. Y hasta que se sanaba. Hasta que se Sí, sanaba. y una vez que ya vos veías que él apoyaba la puntita Vos te das cuenta cuando claro, apoya, cuando apoya claro. la puntita de la... Es que ya está bien. Sí, ya está. Entonces le sacás la madera para Claro, que se aliviane y lo dejás con el... Y no se salía eso, claro, claro. porque muchas veces llovía y el papel no se salía enseguida. Se lo sacaba vos o a veces los chivos, ¿viste? Que empiezan a comerse Ujú. y eso se lo rompían y se sacaban ellos, Ujú, la tablilla. ujú. Lo mismo que para la quemadura, por ejemplo, de agua caliente. Está riquísimo. O, la, o en la cocina, sobre todo los chiquitos, que viste que vos te quemás y te saca el pedazo de piel. Ujú. Bueno, eso se buscaba una pluma de gallina, la clara del huevo, y, y se batía con la misma pluma Ujú, y se pasaba sobre la herida. ujú. Se pasaba sobre la herida es para que le calme el ardor, porque viste lo que arde en la quemadura. Entonces se pasaba. Y cuando se salía la piel, se salía acá, se preparaba con la yema, que es la parte amarilla Ujú. del huevo. Bueno, eso se ponía en un plato, se va quemando, se quema, se va quemando y eso larga un aceite espesa, Ujú. así amarillita. Entonces eso después vos con una pluma le pones en la herida para que no quede marca. Para que sobre todo cuando por ahí en la cara, ¿viste? En las manos, y lo curaban con eso. Esas son curas caseras, Claro, claro. porque porque no había de ir, por ejemplo, en el campo no iba a ir no iba a venir a Ñorquinco a buscar una pomada para la quemadura porque en aquellos tiempos no había. Claro. Ahora, de última te llevan a Bolsón, Claro, al que hospital. claro, te Claro. trasladan a otro lado, pero Y antes no. antes eso, por ejemplo, cuando uno se lastimaba o tenía algo más grave que tenía que ir a algún hospital, ¿a dónde tenían que ir? Se venía en Ñorquinco. Acá en Ñorquinco ya había hospital, Había una sala de primer auxilio. había una sala de... Por ejemplo, cuando yo venía a la escuela, todavía era una sala. Todavía una sala. Claro. Ajá. Eh, Y ahí podían atender cosas... sí, te atendían, por ejemplo, Claro, algún herido. claro, claro. Pero Y algo más grave ya se tenían que ir para el no, ya se Bolsón. llevaban para el Bolsón. Para el Sí, Bolsón. al Y ahí Bolsón eso o a Bariloche. caballo. ¿Cuánto Eh, tardan, por ejemplo? ¿Cuánto tardaban eh, en aquella época? no, porque acá tenían un jipecito en ese tiempo ya. Ah, ya está, Claro, claro. claro, Está sí, bien, sí, está sí. bien. Pero antes no, antes Claro, antes se tenía que ir a caballo. Sí, O sí, de a caballo, sí, en sí. carro, no sé. Sí, sí, llevarlo en carro, porque Claro, no había otro transporte. claro, claro. ¿Y Sí. eso cuánto se tardaba, por ejemplo? Y ponerle de acá a Maitén de a caballo tenés casi un día. Claro, o sea que tenés por lo menos 2 días para Sí, llegar al sí, Bolsón. sí,
Sí, sí, 2 días largos tenés Claro, para llegar a claro. Bolsón. Porque, ¿No ves? En eso es lo único bueno de los avances, ¿no? Que Puede uno, llegar a hacerse. y sí, sí, porque ahora, viste, ya Llegar más pronto. teniendo señal de teléfono, Sí. bueno, llamás al hospital y ya, te viene a buscar la claro. ambulancia, Y antes claro. no, antes te No, tenía que venir a antes, caballo. y sí, era complicado ahí. Claro, Si era Sí, grave, sí. descansaba nomás. claro. Claro, Tranquilo. Sí, sí. claro. Igual que o sea, Igual mi, cuando mi iban a tener un mamá, chico. los primeros, Eso, Sí. por ejemplo, que había matrona, claro. lo tenían acá. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué época se estiló a tenerlo acá con una matrona? Y mi mamá, por ejemplo, los primeros nacieron todos allá en el campo. Y yo creo que nacimos, yo que nací acá en Ñorquinco, los 4 creo que eran, 4 o 5. Nosotros éramos 12 hermanos. Claro, claro, Y claro. 4 o 5 nació, bueno, Miguel, Victoria, que nacieron en Maitén. Ujú, Julio creo que nació en Bolsón. Yo nací acá y mi hermano más chico nació en Maitén. ujú. Y después los otros más grandes, ¿no? Todos nacieron allá. Todos en el campo, Sí, en el campo. claro. ¿Y le ayudó a alguien a tu Sí, mamá o sí, tuvo sí. solita? Había una de mis tías que era partera, estaba. Ajá, Después había otra abuelita que era de ahí de Fitamichi, las dos eran de ahí. ujú, Y ellas eran bueno, la viejita era la que más atendió, claro. hacía todo el vecindario. Sí, claro, Y claro. bueno, y después también. Y sabía curar seguro también, ¿no? Claro, y también, y eso claro, también claro. en algún momento fue con mi tía y ahí le han ido mostrando como para que vaya también tomando conocimiento de eso. Claro. Y ella, bueno, después mi tía sí atendió a varios bueno, de mis hermanos, Ujú, después mis otros primos, ujú, sí, a varios de ahí, después de otros más vecinos de ahí ujú. también. Cuando no podía la viejita, le iban a ver a ella. Claro, claro. También sabía curar. Claro, Y- sí, sí. Eso era lo que había antes, no había otra cosa. Claro. Cómo cambió todo en tan poco tiempo, ¿no? Sí, un montón. Mm. Sí, sí. Porque nosotros para venir a hacer trámite antes nos veníamos de a caballo. Ujú, Era venir un día y al otro día hacer trámite y te volvías. ujú, ujú. Venía a hacer compra igual. O salía temprano, o compraba y después te pegaba la vuelta. Pero eh, ahora no, porque ahora tenés transporte. Te querés ir a Bolsón en el día, vas y volvés, pues tenés un transporte. Claro. Antes no, antes era venir acá y de acá hacer dedo para allá y recién en Maitén tenía, que era un poco más concurrido. Ujú, Pero de acá a Maitén tenés 33 kilómetros. claro. O te iba a dedo hasta allá y de ahí recién alguno que te lleve hasta Bolsón. Claro. Algún colectivo que ya Claro, en su tiempo había. Pero acá en la zona nuestra no. Porque el transporte se empezó a andar cuánto, en el 2000 y algo, 2010. Sí, El que por viene ahí. de Jacobasi. Sí, en 2010, 2012. Porque allá en el Claro. 80 y algo estaba el que llevaba el diario Río Negro, iba a buscarlo a Jacobasi. Ujú, Ese salía de Bolsón a las 5 o 6 de la tarde porque eh, pasaba acá a las 12, no, más tarde salía, como a las 10. A las 10 por ahí salía de Bolsón, a las 12 estaba acá en Ñorquinco, 2:30, 1 pasaba enfrente de la casa y se iba a Jacobasi. Y al otro día salía de Jacobasi a las 6 y a las 9 y algo estaba pasando de vuelta claro. acá. Y ese también hacía transporte. Ese fue uno de los primeros que hubo. Claro, Y después, bueno, ahora la Trafi esta que viene de Jacobasi a Bolsón, claro, claro, claro. la que más ¿cómo es? Ha hecho viaje, digamos, y que uno, sí, bueno, me voy a Bolsón hoy y a la tarde vuelvo. Y ahora está claro. Hay, Claro. o sea, hay transporte de todos los días. No, Vale, no. 2 días a la semana. 2 días a la semana. Lunes y viernes. Claro, Sí, 2 días a la semana. claro, claro. Estaba viniendo.
Sí. Por lo menos ya está, ahora ya hay un transporte. Y Claro. ya la mayoría de la gente también, Ujú. el que no tiene un autito, tiene Sí, una moto, ya, claro, ya se puede manejar, digamos. sí, y Claro, ya no, claro. no se ven los carritos, por ejemplo. Claro, La era lo que familia de hablábamos, ella sí. era de venirse en carro. Ajá. Ellos tienen también 30 y algo para venir, 30 kilómetros, 30 kilómetros. ¿sí? Por la costa esta, ¿no? Por la costa, siguiendo la costa del río, Claro, en Costa Ñorquinco. sí. Y bueno, ellos se venían en carro a Ajá. hacer compra o a traer caballo. algo para vender. O en caballo. Sí. Claro. Toda la vida era así, hasta ser grande. Ya de ahí ya después más se modernizó y ya Claro, se quedaron los carros por ahí guardados. claro. En parte ya no hay en ningún lado. Algunos lo han dejado para reliquia, otros no. Lo han usado hasta para leña. Hasta para leña, Sí. claro, mira. Sí, ¿Y tu familia de dónde era? ¿De dónde? es oriunda de ahí nomás, de la costa de Ñorquín. De ahí nomás, de Sí. la costa de Ñorquinco. De Ajá. ahí nomás. Ah, está bien. Está bien. Es nacida y criada ahí. Claro, claro. Sus padres sí han sido inmigrantes de otros. Cuando vinieron, inmigrando, los que vinieron. Los que vinieron más de arriba, del norte. Sí. ¿Te acordás de dónde era que venían? No, ellos también eran muy ocultos para No contar lo las querían, no cosas lo querían a los contar. más jóvenes, Claro, sí. sí, Por eso sí. es que nosotros no hemos aprendido tampoco esa cultura. Tal cual. Sí. Sí, 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 era así. Había mucho miedo Era en muy esa época. sagrado ellos. Era mucho, Sí. había mucho miedo, sí. Sí, miedo, sagrado, pero Claro. eso no, Qué o lástima. sea, Sí, también sí ellos tenían miedo por un lado por todo lo que le había pasado, por emigrar, por la guerra, por Claro. cosas que pasaron, entonces ellos también, sí. claro, claro. Sí, sí, sí. Ha sido un poco miedo y después que ellos eran ya, venían de descendientes, viste que el mapuche él era muy sagrado, muy de guardarse las cosas. Lo corrían cuando vos estabas mirando, lo corrían, no lo permitían que mire. Claro. Ellos solos no lo hacían. Claro. Sí, Y si aprendía para de rebote, bueno, bienvenido sea. Lo que le ha quedado, ¿no? claro. Porque Sí. hay poco que han aprendido. Sí, sí, sí. Pero bueno, los que son de frágil de memoria y lo que nunca les gustó ni nada, No aprendió. se va perdiendo. Se va nuestra perdiendo. cultura. Sí, la lengua, las Sí. costumbres. Es una lástima, la verdad. Sí, sí. Bueno, era lo que estábamos hablando, ¿no? De la importancia de preservarlo, de recuperar y preservar. Y sí, 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 sí. Recuperar Eso- y preservar. Eso Eso es. lo que nos queda ahora, Y sí, porque yo creo que el progreso avanzó y va a seguir avanzando, y cada Ujú. vez va a ser peor porque nosotros que estamos en el campo, yo siempre digo que uno ha nacido para eso, porque nosotros de todos los hermanos que estamos somos, ahí en el campo quedamos dos, y después una hermana que está acá también en el campo, y el resto todo se fue todos se fueron para a la ciudades. ciudad a trabajar, Claro. ¿no? Porque eso era la otra, de buscar trabajo, de tener Sí, de tratar de buscar progreso de otro modo, Sí, sí, ¿no? sí, 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 y yo creo que a uno le ha gustado eso, claro, la parte del campo le ha gustado, por eso se ha mantenido, claro, claro, claro. se ha quedado, porque si no, si a uno no le hubiese gustado, también hubiera hecho lo mismo, se hubiera ido, porque es muy difícil vivir en el campo, sobre todo cuando si tenés animales y vivís como patrón y peón, ¿viste? Por un lado sos el patrón y no te manejas vos, pero el tema es cuando se necesita, ahí se pone cuesta arriba, porque no todos los años voy a decir, bueno, este año valió la lana, el pelo, pero no sabe qué va a pasar el año que viene. Por ejemplo, nosotros antes vendíamos la lana, el pelo, los cueros, y ahora los cueros ya no los están comprando. Por eso también es por ahí la idea de hacerle conocer a la gente, a los más chicos, que con los cueros
de chivo que hoy no te lo están comprando, uno lo puede usar para alguna cosa o simplemente, eh, ¿cómo es? Curtirlo, lavarlo, hacer alguna alfombra y vendérselo a algún otro, a la gente del pueblo, Claro. que siempre por ahí, para ellos es una novedad porque ya tampoco en el pueblo todo lo que es, que antes vos por ahí ibas a una casa donde había una alfombra de un cuerito de cordero, de chivo, y ya, no sé, hay una alfombra que tiene fibra, Ujú, ¿viste? Que es muy distinto, ujú, ¿no? Por ejemplo, los tejidos nomás. eh, ya no ve, antes capaz que iba al pueblo y veía un matrón sobre ujú. de un de algún de algún sofá, algo, pero hoy ya no, No. hoy eso ya no se usa porque ya tampoco se ha ido perdiendo, Ujú. porque ya tampoco hay tantas hilanderas y tejedoras como para Pásame. que puedan seguir habiendo Ujú. ¿cómo es? Bueno, vos sabés que justamente mi trabajo fuerte, el que estoy investigando más que nada, es sobre eso, los tejidos. Claro, sí, sí, La sí. recuperación de los tejidos, de que vuelvan a las tejedoras, este, de lo que yo estudio, ¿no? Yo estudio de la época antes de las guerras, ¿no? Sí, 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 sí. Y en esa época, estamos hablando de finales del 1800, fue como el auge, la época en donde más tejido se hacía, Claro, ¿no? El claro, sí, tejido sí. mapuche, los cueros Mm, tehuelches, se vendía mucho, ¿no? Las tejedoras hacían mucho tejido y el hombre era el que iba a venderlo, sí, ¿no? Había mucha feria, ahí que se claro. iba, se le vendía al criollo, se intercambiaba, Sí, ¿no? sí, Por sí, sí. cosas. Y fue la época de mayor producción, mucha textilería había. Pasa la guerra, bueno, pasa todo lo que sabemos que Sí, pasó, sí, sí. que fue muy triste y demás. Y afectó mucho. Una de las grandes cosas que afectó es a los tejidos. Claro, sí, sí, La sí. producción de tejido bajó muchísimo. Y bueno, pasó esto, ¿no? De los miedos, de no querer transmitir esos conocimientos por miedo a, bueno, a las estigmatizaciones, Y a lo sí, que podía pasar y se perdió esa costumbre, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó, yo trabajaba antes en Chubut, en el sur del Chubut, donde está el Chalía, Río sí. Mayo, por ahí, y están como volviendo a A ver más resurgir, sí. tejedoras, y nada, Y, es lindo, y mucha joven, sí, que sí, eso es sí. importante, ¿no? Mucha chica joven que quiere aprender sobre eso, Claro, porque yo lo porque... que le decía los otros Ujú, días, cuando empezamos el taller, ujú, que bueno, por ahí decíamos el taller de talabartería o de soga, ujú, ujú, y por ahí algunos dicen, pero capaz que iba a ser todo para, no sé, para hacer soga para los caballos, ujú. ¿no? Pero, eh, y le decía que no, porque antes cuando nosotros éramos chicos, se veía mucho el quillango, Los quillangos, claro, ¿ah? sí, Que eran con cuerito de chivo. claro. Bueno, por eso lo que yo le decía era que antes era mucho más trabajoso sobar un cuero porque se carneaba, se estaqueaba, se lavaba y después se sobaba a mano. Ujú, ¿Ah? ujú, Ahora haciendo eh, eh, curtiembre, digamos, curtiendo ujú, el cuero, ujú. lo que antes, no sé, mi mamá, mi abuela lo ensobaron cuero, capaz que estaba todo un día, ahora en una hora lo puede tener sobado, Claro, ¿viste? Esa es la diferencia que tenemos. claro. Entonces, eso es lo que yo le explicaba el otro día, porque eh, para nosotros eso, poder ver un quillango otra vez, Yo no, sería un no lujo. volví a ver, o sea, nunca más se hicieron, ¿no? Los Y no, quillangos porque nunca más, se fueron perdiendo. Nosotros nunca lo que más. todavía uso y tenemos el poncho de lana y la Claro, rodillera. claro, La rodillera que se hacía con cuero de con chivo, cuero. Ajá. que hoy también se ha ido perdiendo mucho porque ya muchos no las hacen. Antes no, porque antes el que tenía chivo, la mayoría
sabía hacer un par de rodilleras. Ujú. En cambio ahora hasta eso se ha ido perdiendo porque por ahí uno no tener rodillera, no, oye, no has conseguido cuero. Sí, consigo, pero no la sé hacer. Ujú. Y es algo tan fácil Claro, poder hacer. claro, ¿no? claro. Como las maletas que andaba trayendo yo, que son de cuero de chivo. Ajá, Esas las hice yo, son de cuero de chivo. claro. Que la idea mía era hacerla para llevar los CD. Y Ujú. bueno, ahora me sirve para traer la herramienta para trabajar en el taller. Claro. Pero siempre sigue estando la utilidad Ujú. que uno le pueda dar. Ujú. Porque yo creo que eso, uno le tiene que dar la utilidad a las cosas para lo mismo que los cojinillos que se hacen de cuero de oveja. No es tan difícil hacerlo. Y hoy la mayoría compran un cojinillo que viene con una goma espuma dentro y Ujú. arriba una fibra negra o blanca, pero no es, ¿cómo es? Ya no es lana de oveja, no es el cuero de oveja. Ujú. Acrílico. Claro, pero habiendo oveja, ¿no? Ajá. Porque si no tuviéramos oveja, bueno, no tenemos un cojinillo de cuero de oveja porque no hay oveja, Ujú. pero acá tenemos oveja. Claro. Entonces, también eso, poderlo mostrar, Ujú. cómo hacerlo. Porque antes nosotros, la usanza del recao nuestro, acá, era un recao que estaba cortado redondo. ¿Ah? Ujú. Que después fue cambiando, eran unos bastos, lo que lleva arriba, la montura era grande, una cosa grande así. Ujú. Y después con el tiempo empezó a llegar el recao pampeano, que dicen el recao cortito que usan para la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y bueno, ahora ya el recao que usábamos nosotros acá ya no lo No usa hay. nadie. Claro. No lo usa porque se han ido cambiando con lo que se ve ahora por ahí en la tele o alguno que viene de allá lo muestra. Y bueno, por un lado se aliviana, qué sé yo, el recao, pero las costumbres nuestras las vamos perdiendo por ahí también. Porque mantener las cosas nuestras sería todo lo que tiene que ver con lo que sea patagónico. ¿Viste? Desde el recao al caballo, nosotros los patagónicos usábamos el caballo tuzado y la cola cortada abajo del garrón, ¿ah? Ujú. Que quedaba el garrón. Y para la provincia de Buenos Aires se usó el caballo tuzado y la cola cortita, arriba al marlo, Ujú. ¿no? Pero y hoy vos vas acá a una fiesta, es raro encontrar un caballo que esté tuzado al estilo patagónico, digamos, y mucho menos un recao, que esté Ujú. cortado redondo. Claro, ¿Ah? claro, Y el claro, cojinillo era redondo. claro. Se hacía porque así se usaba antes, y ahora ya no, porque se han ido traspasando eh, esa parte de la cultura. De lo de allá ha venido para abajo. Lo Mm. mismo que te decía yo de las De las bombachas. bombachas. ¿Ah? A mí me gustan las bombachas criollas, la ancha, la alpacuna que se usaba siempre, que hoy ya tampoco las fabrican. Ujú. Hoy ya son Ya muy no. poquitos las que la hacen. Ah, mira. No, acá no se consigue, No la se alpacuna consigue. no viene más. Claro, Viene esta, que es claro. la Pampero, Lazo. La Pampero, sí. Sí, pero la alpacuna ya no. Esa tableada que venía, o si no tenía que mandar a hacer algún traje, algo. Claro. Pero, ¿cómo es? Ya así los negocios como los buscábamos antes, ya no las traen. Así que, y así, un montón de cosas que por ahí se han ido. La alpargata de yute, que cuando se terminaba lo usábamos para hacer un candilo y no la podés usar la alpargata pues es todo goma. No trae más el hilo. No trae más. Claro, porque antes se usaba el hilo que traía abajo de la alpargata vieja, Se ponía, reutilizaba. claro, se ponía Para hacer la luz. del candil con grasa, Claro. y se ponía acá arriba de la cocina Claro, y se prendía y en la noche era la luz esa. claro, claro. Entonces todas esas cosas hoy, uno si la tiene que hacer la hace porque la conoció, vivió con eso. Claro. Pero, por ejemplo, te hablaba hoy de la alpillera para los pilcheros que Ujú. hacíamos, porque no se usaba el nylon que era de la bolsa de maíz porque se estiraba y donde vos apretaba tanto, lastimaba al animal, le ponía blanca la panza.
¿no? Como que lo calentaba. Ajá. Entonces por eso esa no servía, Ujú. no la usaban. La mayoría de la gente que usaba pilchero hacía la cincha, pero de alpillera. La cincha incluso de los caballos para usar así de trabajo se usaba con cincha alpillera. Ujú. Que ahora, bueno, ahora por ahí se usa la lona o, o si no la típica cincha de soga, Ujú. trabajada en cuero. Ujú. Que ya tampoco hoy por hoy la usan solo para algún desfile y eso, Claro. pero ya tampoco se está usando, porque vienen otras cosas que se pueden hacer, entonces es más fácil todo y se trabaja con eso, se usa eso. Tecnologías, ¿no? Ha ido Claro. avanzando. Y sí, Eso es Claro. todo. Y sí. Pero La bueno, como que tecnología, sí, y si sí, nosotros sí. le damos lugar, seguir, Y sigue sí, pero se avanzando. pierde eso, se pierde la costumbre, se pierden estas cosas, estos conocimientos tan importantes que y bueno, es yo una te contaba hoy lástima. que yo hacer el pilchero lo aprendí cuando tenía 9 10 años. Claro, Mi hijo lo aprendió cuando tenía 16 17 años. claro, claro. ¿Por qué? Porque no es porque uno no se lo haya querido enseñar, es que No había modo. no había modo, no se usaba. Claro, Ya no se usaba. claro. Porque yo te cuento, en el 2000, en el 96, 97, 90 y 98, que yo estaba en la estancia, todavía se usaba el pilchero y había el mula, que ahora ya no ve mula en ningún lado. No, Hasta eso se perdió porque eso uno que se usaba como caballo, como como sillero para caballo, claro. trabajo y después, bueno, era para llevar las cosas. Claro, ¿Ah? El pilchero de mula. Ahora ya no se usa, no hay mula en ningún lado. mira. Es porque ya te digo, los de la estancia, la mayoría han hecho camino para lo opuesto y llevan todo lo que sea pilcha, maleta, los cargan en la camioneta y llevan los peones y ya está. Eh, Agilizan el trabajo, digamos. Porque antes, por ejemplo, nosotros salíamos de la estancia de la cordillera, salíamos, no sé, a las 6 de la mañana y estábamos llegando a las 3 y las 4 de la tarde a la cordillera. Y allá se descansaba y el otro día, bueno, se hacía el trabajo que tenía que hacer. Pero vos demorabas todo el día para ir. Ahora no, porque salí de la estancia en una hora está en la cordillera, Claro, porque hay camino, claro, hasta el mismo puesto. claro. Entonces esa es la diferencia del avance, Sí. porque ahora la mayoría de la estancia tiene una camioneta 4x4 Mm. y antes no, la camioneta mejor que había era una Ford Ujú. y la Ford iba donde estaba, hasta donde se podía llegar Ujú. y tampoco la usaban para el campo porque la usaban para trabajar ahí o para ir a buscar vicio en algún lado, Ujú. para el movimiento de ahí, o llevar combustible, Ujú. pero después para la gente de campo no, se manejaba todo de a Ujú. caballo y con pilchero. Claro, Esa era la forma de trabajar. claro, claro, claro. Sí, sí. Cómo se ha ido perdiendo todo. Dormir en el recao, yo creo que ahora ya los peones no, porque por un lado porque lo exige la ley del peón rural, Ujú. que cada personal ya no puede dormir como hacíamos nosotros, que llegábamos a un puesto, teníamos un puestito de chapa el grandor de esto, Ujú. con un tacho y un fogón afuera donde hacíamos asado. Ujú. ¿Ah? Y bueno, en la noche algunos dormía así, habíamos 6, y bueno, de los 6 capaz que dormían 4 Ujú. o 3, Ujú. porque a veces estaba el puestero, y los otros dormíamos afuera. Hacía la intemperie, hacía la par de los árboles como tenemos ahí, ¿Y cómo, con qué dormían? con el recado, Con el recao. ¿sí? Ponía el basto así de cabecera, Ujú. se ponía el cojinillo Ujú. con los mandiles y las peleras para atrás, Ujú. y después las pilchas que vos llevabas en el pilchero, una lona, Ujú. así se dormía. Y te sacaba la bota nomás porque no te vestir. ¿Y tolditos, algo así no armaban? Y no, 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 no. no porque no había con qué. Claro, Porque si vos llevaba lo suficiente que vos sabías que te iba a hacer falta. claro. Porque muchas veces te agarraba un aguacero y si no se andaba en el campo por ahí trabajando, Ujú. lo metíamos todo dentro del puestito ahí Ujú. para no mojarte, pero Ujú. en la noche era otra vez dormir afuera, porque más lugar no había. Claro. Y eso ha ido cambiando también porque
Vos ves que si antes el peón entraba a las 6 de la mañana y capaz que llegaba a las 2 al campo y después capaz que descansaba una hora y salía hasta la hora que se ocultaba el sol. Ahora no. Ahora el peón son 8 horas y son 8 horas. El, no, no, más no puede trabajar, ¿no? Y bueno, las estancias tienen que tener baño, tienen que tener ducha. Ujú. Antes no, nosotros teníamos un montón de lata y terminaba de bañarse ese y se lo pasábamos al otro y así. Eh, Bueno, para- por lo menos hay un poco más de comodidades, ¿no? Claro, sí, sí, Eso sí, está bueno. claro. Y Mm. bueno, y por eso es que Por eso se pierde esas la cultura, se ¿no? han ido perdiendo Y las sí, otras cosas. y Sí. sí, claro, claro, claro. Sí, sí, Por eso Se se le han da ido mucho perdiendo lugar. las cosas claro, de nosotros. Por ahí por un lado está bien, por otro Y claro, es sí, como sí, sí. decimos, por ahí nos sirve y bueno, pero no nos sirve. y lo por ahí mismo. Claro, otras por un cosas lado no. está bueno, pero por otro lado tiene Sí. lo malo, Claro, que es perder eso, sí, perder. sí, 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 sí. Claro, claro. Pero Estaría bueno que haya todas esas comodidades, pero que no se pierda Pero lo que no otro. se pierda lo mantenerlo, otro. sí, de Claro, alguna manera, claro, porque claro. eso sería lo lindo. Yo, Sí, sí, estoy de este, acuerdo. bueno, todavía hay gente, me acuerdo que una vez para un desfile apareció uno con un pilchero. Ujú. Y fue algo muy lindo Y porque sí, son cosas que que ya hoy, no, sí, ya no se eh, estila. ya no se usa, pero a la vez uno que lo conoció, que lo usó de arriba en el escenario, vos lo podés relatar. Se lo podés explicar al resto de los chicos que no tienen conocimiento de cómo se hace el pilchero. Ujú. Entonces yo por ahí digo, bueno, qué suerte he tenido de poder haber vivido esas cosas, poderla haber hecho y bueno, poderla contar con un conocimiento, no porque me la contaron, sino porque la viví, la hice. Entonces esa es la diferencia de por ahí del cuento a lo que es Que ya he vivido. lo que uno lo ha vivido. Porque ya tenés la práctica. Entonces, si yo te hablara de un pilchero, de cómo hacerlo, y vos te quedás con la duda, pero lo sabrá hacer o se lo habrán contado. Y si vos me sigues hacerlo, y yo, bueno, si yo tengo, voy, te lo hago y te lo enseño. ¿Viste? Porque uno lo vivió eso. Y antes cuando nosotros salíamos al campo, a veces estábamos 2 o 3 días porque no se volvía enseguida, se hacía campamento al lado de los montes y a veces agarramos un piche en agosto allá, agarramos un Ujú. piche y lo hacíamos Ujú. al asador. ¿Ah? Ujú. El otro día estábamos bueno, eh, en un velorio, que no es cosa linda, pero bueno, Mm. es parte de la vida de uno. Ujú. ¿Eh? Y había otro muchacho joven y había un primo mío, dice, che, ¿no han agarrado piche ahora? Sí, dice, si yo tengo uno allá en la casa. Pucha, ¿cómo no trajiste un piche? ¿Sabes cuánto que no como piche y lo hacemos al asador? Mm. Y el otro se reía, dice, ¿cómo hace un piche al asador? Y sí, dice, tráelo, tráelo. Y el otro día trajo el piche y lo hizo al asador. Al asador. Claro. Y el otro se reía porque nunca lo había visto. No sabía. Y uno es que criaba en el Mirá, campo. claro. Criaba en el campo Claro, y no sabía y no eso. sabía que el Que piche el se piche podía se hacer al asador. Claro, Claro. claro. ¿Viste? Por eso esa es la diferencia que tenemos entre la edad de uno a lo que ponerle a un chico de 20, 18 años de ahora y te imaginas lo que vienen Sí, sí. mucho más chicos. Sí, sí, sí. tal Cambia cual. totalmente. Mm. ¿Ah? Nosotros cuando teníamos, tanto yo como ella teníamos 8 años y sabíamos silla a caballo y andábamos de a caballo por todos Claro, lados. claro. Hoy un chico de la edad de esa No sabe. no, No, no. no. No, no, tal cual. Y los que hay son contados. Y vos lo ves y a mí, yo cada vez que veo un chiquito así ensillando, agarrando su caballo y poniéndole las cosas, te llena de orgullo porque es algo que uno lo hizo. Y volverlo a ver, bueno, aparte de la emoción, te pones contento, ¿no? Porque eso parece que unos pasos más para atrás volviste.
te juntaste con la niñez de uno. ¿Ah? Esa es la parte nuestra. Sí. Esa es la parte nuestra. Ujú. Y por eso es que tenemos que seguir de alguna manera rescatando y manteniendo las cosas nuestras. Ujú. Para- Bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer yo desde mi pequeño lugar. Claro, y sí, Para poder mostrar que la cultura de ustedes todavía está vigente, que Y sí. que están acá. y sí, Y que es importante que la gente lo sepa y que lo vea claro, y que se recupere. sí, sí. Que se recupere y se mantenga, que no se pierda. Todavía tenemos la cocina de leña que la estamos usando. Es lo que estaba viendo que es... En el campo nosotros usamos esta. Claro. Yo me acuerdo antes, Ñorquinco, vos sabías si tu vecino se levantó o el que está allá se levantó porque había humo. Ahora no sabés si se levantó o hay gente o no, Claro, por el tema del gas, claro. ¿no? Sí. Todo eso también se ha ido perdiendo. Sí. Nosotros llegaba ahora el mes de marzo, abril, marzo, nosotros entramos, veíamos los camiones con leña, los leñeros que venían de Bolsón, Ujú. acá en Ñorquinco. Y de temprano, ya ponerle a las 8 de la mañana, había alguno parado aquí en donde estaba la estación de servicio vieja o allá al frente de la municipalidad. Y de ahí empezaba a vender su leña por metro, y capaz que andaba todo el día hasta que vendía su Ujú. leña y se iba. Ujú. Y ahora ya no, eso ya el leñero, ya nosotros para conseguir leña para el campo tenemos que hacer malabares Ujú. para que aparezca un camión con leña, porque Ujú. una que ya son pocos los camiones que te hacen un flete con leña, una que por el peso, otra que a dónde quiera buscar la leña, a dónde hay que llevarla. En cambio antes no, porque antes venía el de la leña, se iba al campo y lo cambiaba por animales viejos, por ovejas viejas gordas. Ujú. Entonces él que hacía, cambiaba la leña, llevaba y allá vendía las ovejas y bueno, cobraba su leña, Claro. ¿no? Y eso ya hoy ya no se puede hacer más. Ya todas esas cosas se han ido perdiendo. Y hoy a veces una cocina de leña vos ves por ahí en alguna casa, lo tienen como reliquia porque ya no se usa. Claro. ¿No? Y no es lo mismo el asado que se haga al horno de la cocina de leña que hacerlo en el gas. Claro. Es muy distinto. No es lo mismo hacer un asado afuera así al aire libre que en un fogón o en una parrilla. ¿Viste? Son cosas muy distintas. Sí. Va cambiando. Sí, Pero sí. bueno, son las cosas que por ahí uno conoció y hoy lo puede contar. Porque es la parte de que uno le ha tocado vivir. Ujú. Sí, 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 tal cual. Y bueno, a mí, ¿me van a cantar una canción? ¿Me va a cantar una canción? Yo quiero escuchar. Bueno,